Muy buenos días, muchísimas gracias por continuar en Sin embargo al aire. Mi nombre es Blanca Juárez y el día de hoy me da muchísimo gusto estar presentándoles esta emisión, este episodio de Usted, Yo y Otros como nosotros, como ustedes. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema, como ya les adelantaba mi compañera Perla Velázquez, de un grupo de personas trabajadoras que se organizó, que emprendió una lucha por sus derechos laborales, primero para que fueran reconocidas como personas trabajadoras, y son personas que la mayoría de ustedes, de nosotras, pues hemos convivido con ellas. Estamos hablando de las personas repartidoras, de las personas conductoras, de las aplicaciones como Uber, Didi, Rappi, quienes lograron que se aprobara una reforma que está pues ya a días de entrar en vigor el próximo 22 de junio, y el día de hoy les vamos a contar de qué se trata esta reforma, cómo fue esta lucha organizada, en qué beneficia a estas personas trabajadoras, y también hay algunas dudas sobre si esta modificación que se realizó para las plataformas digitales pueden incrementar los precios que pues a veces de por sí ya nos parecen altos para cuando pedimos un automóvil o un servicio a nuestro domicilio. Comenzamos. Gracias, pues sí, como les decía, ya va a entrar en vigor esta reforma. Es una reforma laboral, una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con las aplicaciones digitales. Va a entrar en vigor el próximo 22 de junio y pues esta fue una propuesta legislativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso y que se aprobó. Y si bien esto ya está concretado, en realidad fue una larga lucha laboral, y no sé ustedes, pero la verdad es que a mí, cuando hablo de los movimientos laborales, de cómo las personas se organizan y sobre todo de sectores que han sido vistos como informales, y que esta idea de la informalidad les da un estigma de que son personas que no están pagando impuestos, cuando es todo lo contrario. Y en el caso precisamente de este sector laboral, pues es que además no se les reconocía por parte de las plataformas como personas trabajadoras. Así que, pues esto, para que comenzáramos, para que tengamos el día de hoy esta reforma, pasaron varios años, pasó una pandemia, tuvieron decenas de reuniones entre diferentes grupos para concientizar a las propias personas que forman parte de este sector económico, que son personas trabajadoras, que tienen derechos laborales y que había que exigirlos, porque pues como hemos visto a lo largo de la historia, si no exigimos nosotras, las personas trabajadoras, nuestros derechos, difícilmente quienes detentan algún tipo de poder nos los van a dar. Así que pues esto es lo que ha pasado, y además también les quiero dar unos datos. Este sector de la población además también generó pues una derrama económica y ayudó a muchas personas de diferentes maneras en la pandemia. Miren, aquellos comercios que con la pandemia de COVID-19 comenzaron a enviar sus productos con personas repartidoras a domicilio, plataformas como Uber, Didi y Rappi, les decía, aumentaron 80% los ingresos que podían generar en ese momento. Contrataron 84% más personal del que tenían y abrieron 143% más negocios. Esto según un estudio del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE. Entonces, pues como vemos aquí con estas cifras, aportaron no solamente
trabajaron para sus familias, pudieron seguir sosteniéndose a sí mismas, sino también a sus familias. Además, lograron que los comercios, que en ese momento de la pandemia, en ese confinamiento, muchísimos comercios cerraron, pero el trabajo de estas personas ayudó a que esos negocios pudieran mantenerse e incluso pudieran crecer. Pero no solo eso, también pues, nos beneficiaron a muchas personas que no podíamos salir y lograron que muchas pudiéramos mantener ese confinamiento y que no se dispersara más este virus. Fue en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando comenzaron a organizarse y a exigir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en ese entonces estaba al frente Luisa María Alcalde, quien es ahora la dirigente nacional de Morena, comenzaron a exigirle pues que hubiera mesas de trabajo, que se hiciera una reforma para que se les reconociera como personas trabajadoras y que se reconociera el vínculo laboral con las empresas. Porque pues hasta ese momento, y en realidad todavía lo siguen exigiendo las compañías transnacionales como Uber, Didi, les han llamado socios. Un nombre para evitar llamarles precisamente trabajadores, trabajadoras. Y pues esto es una total mentira, un eufemismo por decir lo menos, porque si realmente fueran socios, pues les compartirían las ganancias de la empresa y por supuesto esto pues no fue así. Así que lo que se logró con esto es que se les reconozca como ese vínculo laboral. Las personas trabajadoras además ponen su cuerpo, como lo hacemos todas las personas, al tener un trabajo, ponen su cuerpo, ponen su seguridad. Y en el caso de las personas repartidoras y de conductores, ponen además su automóvil o su motocicleta al servicio de una empresa. Y lo que en ese momento decían las empresas y hasta ahora lo que argumentan es que en realidad ellas no son las empleadoras, sino que son una intermediaria entre las personas, los clientes, ¿no?, que estamos pidiendo un servicio y que pagamos por ello, y las personas que ofrecen ese tipo de servicios, que solamente son intermediarias, pero en realidad su aplicación, su empresa, sus ganancias millonarias no se podrían lograr si no es por el trabajo de las personas repartidoras. Así que, pues siguió esta lucha de ese grupo laboral. Y pues, aunque en el sexenio pasado no se concretó esta reforma, la Secretaría del Trabajo sí comenzó una serie de diálogos con las propias compañías, empezó pues a cabildear, también un poco de sensibilización, se hicieron mesas con los diferentes grupos, los diferentes colectivos de repartidores, de conductores. También se hicieron encuentros en el Poder Legislativo, se hicieron parlamentos abiertos, y aunque en ese momento, en el sexenio pasado, no se concretó, pues al llegar la presidenta Claudia Sheinbaum a la presidencia, esta fue una de las primeras reformas que envió al legislativo y finalmente en diciembre de 2024 se aprobó esta reforma. Y ahora está a punto de entrar en vigor el próximo 22 de junio y les voy a contar un poquito antes de que avancemos de qué se trata la reforma. A ver, para quienes generen ingresos mensuales equivalentes a al menos un salario mínimo, tendrán acceso a la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo cual pues les dan atención médica, tienen incapacidades, pensión, el derecho a guarderías. También acceden a los créditos para la vivienda del Infonavit, tienen otras prestaciones laborales de ley como aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional. También tienen derecho a las utilidades y están protegidas contra los despidos injustificados y se les reconoce el derecho a la sindicalización. Para aquellas personas que no alcancen este monto mínimo, que no logren
generar a través de las plataformas al menos un salario mínimo, entonces se les considera personas trabajadoras independientes. Ahí no se reconocería el vínculo con la empresa. Ahora, las obligaciones para Uber, Didi y estas otras plataformas son registrar a las trabajadoras y los trabajadores al IMSS y aportar la cuota que corresponde, emitir los recibos de pago, establecer contratos laborales individuales o colectivos donde se indiquen todas las condiciones laborales, implementar políticas de gestión algorítmica que expliquen cómo se asignan las tareas, que se evalúa el desempeño. Y miren, esto es súper importante lo del algoritmo, porque uno de los argumentos que más han utilizado las empresas y también que las personas trabajadoras han defendido es la flexibilidad, ¿no? Esta idea de que eres tu propio jefe, que tiene muchos asegúnes, es un gran paréntesis ese, pero en esta idea de la flexibilidad y que parecía que tú eres tu propio jefe, en realidad pues no pasaba eso, porque el algoritmo sí castigaba de alguna manera o castiga todavía a quienes trabajan pocas horas, a quienes se conecten pocas horas. Si bien cada persona puede decidir el tiempo en el que sale a trabajar, que sale a conducir, que el número de entregas que va a hacer al día, el algoritmo le pone muchísimas más opciones a aquellas personas que duran más tiempo trabajando. Entonces, al final, las personas pasaban muchas horas, mucho más de 8 horas trabajando, porque el algoritmo les premiaba y pues eso les hacía generar mejores ingresos. Y por otro lado, cuando yo reporté mucho este tema hace un tiempo, previo a que se aprobara la reforma, las repartidoras y las conductoras me comentaban que otra parte del algoritmo es que premia, les paga un poco más cuando van a zonas consideradas peligrosas o cuando trabajan a altas horas de la noche. Entonces, pues en un país, en un ambiente en el que la violencia de género sigue pues siendo una realidad, muchas de las mujeres preferían no trabajar de noche o no ir a entregar o no llevar a pasaje a esas zonas. Así que, pues, finalmente eran los hombres quienes se quedaban con esa pequeña o mediana ganancia que les da el algoritmo y termina siendo abriendo una brecha en los ingresos y una disparidad que tiene que ver con el género y con la violencia de género. Así que pues va a ser súper importante que se vea también, que se ponga atención en el algoritmo de estas aplicaciones. Ahora, la reforma contempla un periodo de 180 días para que se implemente la parte de la seguridad social. Ahora, el Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado a hacer un programa piloto, que ya lo hizo con otros sectores laborales, como las trabajadoras del hogar, que no encajan en esta idea del trabajo tradicional, de trabajas con una sola persona o con una sola empresa, tienes un horario y pues ya. Se acabó. El caso de las trabajadoras del hogar, la gran mayoría labora con diferentes personas, con diferentes familias, en diferentes casas. En el caso de las personas conductoras y repartidoras, pues también es un trabajo distinto al que hacemos la mayoría. Así que el IMSS va a poner en marcha un programa piloto para que vaya viendo cuáles serían las adecuaciones que le tiene que hacer a su sistema, y en este tiempo lo ponen en práctica para que al final el IMSS le entregue al legislativo un informe y le diga: se necesitan hacer estas adecuaciones a la ley de seguridad social, y entonces venga una segunda reforma para que ahora sí, ya de manera pues completa, las personas que se dedican a trabajar a través de estas aplicaciones pues puedan tener la seguridad social completa. Así que, pues esto es como un pequeño resumen que quería hacerles de este tema, pero pues por supuesto que esto lo podemos explicar mejor de quienes verdaderamente están viviendo este trabajo, esta reforma.
Así que no se despeguen porque vamos a una pausa y enseguida regresamos con una invitada muy especial. Muchas gracias por continuar acá. Les quiero agradecer a todas las personas que están dejando sus comentarios en el chat. Muchas gracias, Canizales, gracias al Dr. Master of Puppets, gracias al Pitcan por estos comentarios, también a Led García. Nos pide Luis que hablemos del problema de que Uber cobra caro a los usuarios, pero que los repartidores y conductores les pagan una miseria. Muchas gracias por este comentario, justo es también de lo que queremos hablar, porque me parece súper pertinente esto que nos dices. A veces pensamos que cuando estamos hablando de un sector laboral, de alguna actividad que quizá no realizamos, no tiene nada que ver con nosotros, con nosotras, y en el caso específico de las personas repartidoras y conductoras,
pues a la gran mayoría pues nos habla este tema y nos tendría que importar, primero porque son personas trabajadoras como la gran mayoría de quienes estamos aquí seguramente en el chat, y segundo pues porque también también necesitamos de esos servicios que nos proveen estas personas a través de estas plataformas digitales. Muchísimas gracias, también por acá anda Romina, gracias a todas y todos por estos comentarios. Y pues ahora les quiero presentar a Georgina Córdoba. Ella es vocera de uno de varios colectivos, porque de verdad esta lucha organizada se creó con varios colectivos en los que han tenido algunas diferencias. Esto es parte de los movimientos sociales, seguramente parte de la audiencia que ha participado en estos movimientos sociales, movimientos laborales, sabe que siempre va a haber diferencias, diferentes puntos de vista. Ya lo veíamos, lo escuchábamos en la entrevista que mis compañeras Daniela Barragán y Perla Velázquez le hacía al profesor de la CENTE. Hay siempre diferentes posturas y pues bueno, me da muchísimo gusto el día de hoy recibir a Georgina Córdoba. Georgina, muchísimas gracias por estar el día de hoy en este programa. Muchas gracias por el espacio y estoy contenta de estar por acá. Gracias. Pues bueno, ¿qué te parece si para comenzar esta charla nos cuentas un poquito cómo comenzó este movimiento, también un poco cómo te fuiste integrando tú? Pues mira, nosotros nos formamos como movimiento, yo creo que a raíz del 2023, cuando estábamos haciendo una segunda formulación de un documento que se llama Decálogo de Repas. Uh-huh. Particularmente somos alrededor de 40 colectivos, o creo que un poquito más, uh-huh. Grupos o colectivos, llamémoslo así, que están integrados en Repartidores Unidos de México. Uh-huh. Entre ellos, nosotros nos vamos pues complementando la información, porque pues claramente cada grupo es diferente, las realidades que manejamos son muy diferentes. En mi grupo en particular, que es Fuerza de Mujeres, nos hemos enfocado justamente uh-huh. en las particularidades que tienen las mujeres en este tipo de trabajo y algunas poblaciones de minorías. Entonces también hay otros grupos que se encargan a lo mejor de zonas con marginación, un ejemplo, uh-huh. no sé, Catepec, Nesa, uh-huh. Naucalpan, que tienen como ciertas cosas particulares como en cuestión de seguridad o cosas uh-huh. así, que ellos también nos pueden permear a nosotros porque a lo mejor nosotras no tenemos esa experiencia que ellos han vivido. Uh-huh. Entonces, como que todos los colectivos, al estar integrados aquí, van compartiendo y se van nutriendo de todo lo que cada uno representa. Uh-huh. Entonces, así fue como surgió Repartidores Unidos de México y pues aquí andamos. Okay. Ahora, Georgina, cuéntenos de qué se trata esta reforma. Yo les daba un resumen muy breve a la audiencia de como algunos puntos de esta reforma. Hubo también un diálogo amplio, hubo pues quienes no estaban de acuerdo con algunos puntos, otros pedían otras cosas. Cuéntanos de qué, al final, esto que quedó ya en la ley, ¿de qué va? Pues mira, particularmente, y como lo acabas de decir, hay grupos con diferentes puntos de vista y sobre todo particulares. Entonces, lo que de este lado nosotros argumentábamos es que, y lo he recalcado mucho en medios, no es que la reforma fuera mala, uh-huh. sino que probablemente la forma en la que se iba a aplicar o cómo la querían implementar uh-huh. nos causaba mucha incertidumbre, porque pues finalmente este tipo de trabajo y esta economía colaborativa tiene la ventaja de tener esta flexibilidad uh-huh. y la libertad. Entonces, al nosotros comparar lo que en algún momento se propuso en el Decálogo de Repas y que sabemos que otros movimientos han también presentado sus documentos o sus propuestas a diferentes entidades con las mismas similitudes, probablemente algunas diferencias, pues fue así como empezamos a notar que la reforma se estaba nutriendo de todo eso. Uh-huh. O sea, hay algunas cosas en las que se basaron en algunos documentos y en otras, a lo mejor en nuestras propuestas, pero creo que refleja la realidad de lo que
particularmente todos buscábamos, ¿no? O sea, esto de tener esta seguridad social para quien sí la requiriera, para que tuvieran acceso, porque muy probablemente, o más bien el 25% de la gente que se encuentra en plataformas digitales, pues se dedica en tiempo completo a esta actividad. Entonces, claramente esa gente le va a beneficiar perfecto esto porque los integra a un sistema en el que nunca estuvieron. Y el 75% probablemente se quedaron en el limbo entre decidir si sí me conviene o no me conviene, o probablemente por la naturaleza de la economía colaborativa, ya tienen otro trabajo porque esto es complementario. Entonces, ahí ahí como que nos dimos cuenta que no podíamos como enfrascarlos a todos en una sola como figura, que es en este caso como implementado en la reforma, porque son, o sea, es una economía nueva, o sea, y hasta la misma Secretaría del Trabajo lo ha dicho. O sea, es un entorno nuevo con unas particularidades nuevas donde nunca existió una forma, o sea, para el Seguro Social o para el SAT en este aspecto y que se crearon. Entonces era como, bueno, ¿por qué no lo podemos ir adaptando y no dejarlo como en un esquema rígido y tradicional? Porque pues, prácticamente no es que no pueda entrar, pero la economía, la naturaleza de la economía o de este tipo de trabajo es así. O sea, flexible, que tú puedas decidir, que tengas la libertad. Entonces, como que ahí entraba mucho este conflicto entre si nos parece esto, no nos parece esto, qué podemos proponer ante ello y cosas así. Claro, y esto que mencionas de la flexibilidad y de el cambio que ha habido, o sea, por sí solo esta actividad ya plantea pues una forma muy distinta de trabajar a la que teníamos tradicionalmente. Las plataformas abrieron justamente esos debates que pues no teníamos en la mira, pero además hubo un cambio acelerado con la pandemia. Sí, claro, ¿no? O sea, fue el único tipo de trabajo que salió al quite, porque pues bueno, o sea, desgraciada o afortunadamente para los que trabajan en plataformas los benefició, ¿no? Porque pues aprovecharon estas necesidades que tenía la población para trasladar insumos, para hacer compras, para comer, para trasladar personas como de forma un poco más segura, no interactuar en espacios como autobuses o esto cuando se empezó como a liberar estas restricciones. Entonces salió al quite y ayudó a como sostener hasta las mismas personas que por las razones en las que se desempeñaban en un trabajo tradicional, perdieron el trabajo, porque a lo mejor la actividad ya no requería su fuerza laboral, por decirlo así, porque la naturaleza implicaba tener que interactuar con gente, cosa que no podíamos hacer, o a lo mejor requería, no sé, suponiendo, ¿no? Mucho transporte de personal o algo así, pues ya no se estaba moviendo nada. O sea, prácticamente todos nos encerramos, nos convertimos en una cuestión de home office o de plataformas. O sea, todo se empezó, de hecho ese fue el boom del uso de las plataformas digitales para la gestión de necesidades. En este caso, pues obviamente tanto como usuario como trabajador. Claro, y además les dio empleo y también cambió esta parte, y me imagino que aumentó el número de personas que ya se dedican por completo, porque era mucho esa idea, como era para complementar, ponías a trabajar tu auto un rato y que en realidad no era solamente tu auto, ¿no? Exacto. Pues es el tiempo de las personas, el desgaste de la propia persona, o te ponías a repartir un rato. Exacto. Y entonces también era un poco ese el argumento de las empresas, que pues a lo mejor en un principio podría haber sido que lo tomaban como por ratos las personas que entraban en este tipo de economía, pero ha ido creciendo las personas, el número de personas que ya se dedican por completo a esto, que es su única fuente de ingreso. Sí, así es. La realidad es que, como te comentaba, o sea, basándonos en estudios que hasta la misma Secretaría del Trabajo las ha mencionado, el 25% de esta fuerza laboral que se dedica de tiempo completo son esas personas que las beneficia esta reforma, y el 75% son personas que justamente lo ocupan como un complemento para alcanzar lo que sea que necesiten. Entonces, pues sí, o sea, y además creo que este tipo de trabajo vino como a ser un salvavidas para la gente que de pronto se queda sin empleo, por las razones que sean. Ahorita ya son por las razones que sean, ¿no? A lo mejor porque la empresa va a cerrar o cuestiones así. Entonces, lo primero que busca la gente
para justamente solventar este ingreso que ya no van a recibir porque les entra el pánico de que se postulan, pero no los llaman, pero no los convocan, pero entonces no estoy logrando colocarme en otro trabajo. ¿De dónde saco el dinero? Pues me abro una cuenta de plataforma. Si tengo un vehículo, bueno, pues en auto conducir o hacer entregas, o en moto, pues igual hacer entregas, mientras paso esta vicisitud que tengo, porque se me presentó de manera momentánea. O temporal, porque hay gente que dice, pues ya me siento muy a gusto porque pues ya soy mi propio jefe, yo me pongo mi propio horario, me conecto a la hora que puedo, si pasa una situación familiar me puedo desconectar sin problema, si tuviera que ir por mi niño, bueno, me desconecto y regreso, y entonces consideran que ya al haber conocido como el dulce que te provee este trabajo en plataforma, dicen, oye, es que no sé si ahora puedo volver a un esquema tradicional. Ahora, la reforma contempla a dos tipos de personas. Esto también fue lo que pasó con las trabajadoras del hogar, quienes no cumplan, no alcancen un ingreso mínimo al mes, que es el salario mínimo. Entonces no se les considera como personas trabajadoras de plataforma, sino como personas trabajadoras independientes que esporádicamente se ingresan a esto. ¿Cómo queda para ambos grupos el tema de la seguridad social? Bueno, sabemos que para las personas trabajadoras independientes hay ya un esquema de seguridad social que se pueden inscribir en que está en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Quienes sí entran en esta parte de trabajadoras de plataformas, pero que hay casos que, por ejemplo, algunas personas sí todavía siguen teniendo a lo mejor otro trabajo que no les alcanza, porque a veces creo que en esta forma de como contarlo, de tener un extra, pues en realidad no es un extra, es complementar el ingreso porque verdaderamente los salarios y las condiciones de trabajo en algunas empresas que son tradicionales, pues no les alcanza a las personas. Entonces tienen que buscar no un extra, sino que tienen que buscar lo mínimo para poder subsistir y para poder tener bien a su familia, ¿no? De manera digna. Pero que a lo mejor en esas empresas ya tienen IMSS, o algunas personas que incluso ya se jubilaron, puede ser el caso. ¿Cómo aplica para ellas? O hay incluso algunas, yo he platicado con algunos trabajadores, con trabajadoras que me decían, es que no me conviene que entrar al IMSS, yo prefiero mejor pagar mi seguro. Su modalidad 40. Exactamente, sí, como lo particular, digamos. ¿Cómo queda para estas personas? Pues mira, sí tienes los datos correctos, se divide en dos vertientes. Los que alcanzan el mínimo tienen acceso a todo lo que es la seguridad social, o sea, la Afore, Infonavit, todo lo que implica el seguro social. Los que no alcanzan el mínimo, o sea, digamos, todos vamos a estar inscritos desde el día 0. O sea, desde que entra la reforma, todos están inscritos. Automáticamente las plataformas ya lo hacen, así como cuando una empresa... Sí, de hecho ya han estado realizando como este tipo de anuncios o avisos que te llegan directamente a la plataforma en la que trabajes, donde dice que pues dentro de las implementaciones de esta nueva reforma lo que se requiere necesariamente es tener pues al día todo lo que es tu cuestión fiscal, o sea, los sellos y la e-firma y todo. Y por otro lado te pide, o algunas ya te están pidiendo el número de seguro social, porque a partir de que entre en vigor esta reforma no puede haber nadie contratado que no haya provisto esta información. O sea, en realidad lo que va a pasar es que te piden esta información, después te tienen que enviar un contrato donde se va a especificar claramente cómo va a funcionar ahora la relación entre la plataforma y tú. Si no están todos estos documentos y todos estos requisitos completos, no vas a poder tener acceso a la plataforma, porque estarías incurriendo en violar o violentar la ley que ahora te exige que eso esté. Ahora, también ha habido pues mucha preocupación por parte de las personas que trabajan en este sector de los impuestos y de lo que van a tener que declarar en el SAT. Se ha dado también una mala información de que van a tener que pagar más. Si nos pudieras explicar un poco cómo queda esto.
En la reunión pasada que tuvimos, bueno, que insistimos en tener el pasado jueves, el pasado lunes, o sea, este lunes. Tuvimos una reunión con la Secretaría donde nos presentaron... La Secretaría del Trabajo Federal. La Secretaría del Trabajo aquí en Boulevard Manuel Ávila Camacho. Tuvimos una reunión con el doctor Salafranca, donde nos presentó cómo... Perdón, él es el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo. Él nos presentó cómo iba a quedar a nivel fiscal. Porque pues esa era la preocupación, o sea, decir, bueno, ahora si se está integrando como un modelo que parece tradicional, pero no es tradicional, ¿qué porcentajes fiscales me vas a tomar? ¿Los que ya tenía yo cuando esta economía nació? ¿O los vas a adaptar entre el tradicional, un híbrido? ¿O me vas a meter en el régimen tradicional fiscal donde ya son otros porcentajes los que se calculan de acuerdo a lo que recibes? Entonces, esa fue la eterna inquietud de la gente, y no solo eso, sino también lo de la cuota de la IMSS, pero particularmente en esta fue como, bueno, ¿y cómo vamos a quedar? Porque pues sí, justamente a lo mejor me van a cobrar más impuestos y yo no quiero eso, porque pues entonces ya me estás obligando a que tengo que entrar aquí si después de cierta cantidad ya pasé y no me consultan, tal. Pero no, en la cuestión fiscal, lo que actualmente se paga en porcentajes y la forma en la que lo desarrollamos, o sea, la presentación ante el SAT mensual y todo como se hace hasta este momento en cuestión fiscal, va a seguir tal cual siendo así. O sea, se tiene que hacer la declaración mensual como lo indica, tener que pagar los porcentajes que son el 8% y el 2.1, 2.7, no me acuerdo muy bien, y tan. O sea, todo sigue igual en el aspecto fiscal. Ahora, cuando entre la reforma, digamos que existen dos descuentos diferentes. Una, pues estos impuestos, o sea, la cuestión fiscal, y otra, cómo se va a calcular la cuota del Seguro Social sobre de qué ingreso. Claro. Porque no es lo mismo que si me toman la cuota que yo voy a pagar del IMSS dentro de un tabulador, donde pago el ingreso bruto, o sea, digamos la cantidad bruta, a que yo pague sobre el ingreso neto menos los costos operativos. O sea, no es lo mismo que yo pague sobre de 20,000 a que pague sobre de 10,000. La cuota es muy diferente. Aunque haya beneficios o no, es muy diferente. Es un camino abismal entre una y otra. Sí, por supuesto. Pues sí, porque de esa cantidad pues vas a repartir a impuestos y luego a las cuotas. Exacto. Y de ahí, en esto ya hubo pues algún acuerdo, o va a ser parte del programa piloto todavía. No ha habido un acuerdo, más bien, no es que no haya habido un acuerdo, más bien no se nos ha informado cómo va a terminar quedando, porque en una reunión anterior a la de esta semana, estuvimos presentando estudios y encuestas y documentos que recabamos de muchos colectivos con personas trabajadoras sobre de sus gastos operativos. Y diferenciamos que no es lo mismo lo que gasta una moto, lo que gasta un auto, lo que gasta una bici y lo que gasta un caminante, porque todavía hay gente caminante que entrega. Claro. Entonces no es lo mismo, no son los mismos gastos. O sea, yo no puedo decir que a lo mejor la afinación me va a salir igual de barata que a un auto, o el cambio de aceite, lo que sea, el uso de las llantas, no son costos iguales. Entonces tratábamos como de evidenciar esto para que no se manejara un porcentaje único del cálculo para este ingreso neto versus los costos operativos, si es que se llevara así, porque pues era evidente que no estaba siendo, pues digamos, justo, o sea, no estaba siendo bueno para ninguna de las partes. Una vez que se presentó esta información, la Secretaría tenía ciertas mesas de trabajo con el Seguro Social para definir o sea, cómo se iba a calcular esta cuota del Seguro Social. La realidad es que en algún momento se divulgó por redes sociales que probablemente se iba a tomar el 100%, o sea, sin los costos operativos o gastos operativos. Y fue como de, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pero explotaron las redes, porque pues claramente la gente dice, pues es que ¿cómo? No, o sea, no porque no me beneficie, sino porque a lo mejor yo tengo destinado ese dinero para otras cosas, o la cuota puede ser muy alta y entonces a mí ya no me conviene, o muchas cuestiones que explotaron. Entonces, eso no está definido como tal. La reunión se dijo el lunes pasado que probablemente se podía dar entre hoy y mañana. Hoy no, pues no creo que pase, o no sé, porque no nos han convocado.
Probablemente mañana pues estaríamos a la espera de la última reunión con la Secretaría del Trabajo, porque esa ya sería la reunión en la que se hable de cómo se va a calcular la cuota del Seguro Social. Ok, y es súper importante porque también esto puede desincentivar que las personas quieran anotarse en el Seguro Social, y que esto pasa también en otros sectores, en trabajos tradicionales, digamos, donde las empresas les tienen trabajando y no inscriben al personal al IMSS, y que en algún momento les dicen, ok, bueno, ahora sí les vamos a inscribir, pero tienes que pagar tu cuota, y entonces las personas ven como que lo tienen que pagar mucho, que les van a descontar, y no se ve como a la larga. Creo que también hace falta que se informe más de qué se trata la seguridad social, que no es solamente las consultas en una clínica abarrotada del IMSS, es que si tienes un accidente de trabajo, por ejemplo, se te siga pagando y te den esa atención que te costaría muchísimo en otra parte, y que te estén pagando mientras no puedes trabajar, ¿no? Sí, Entonces, por supuesto. Es súper importante esa información. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las cuotas también, o las comisiones de lo que cuesta un viaje o lo que cuesta una entrega para las personas que lo pagamos, y que cuánto la plataforma les da a ustedes, cuánto se queda la plataforma? Pues la realidad es que no tenemos ese dato, al menos que nos lo brinde, o sea, de la plataforma y te diga, nosotros cobramos esto, no, jamás. O sea, no, creo que también puede ser un tema de competencia entre que se filtre esa información. Sin embargo, lo que sí mencionábamos y que nos parecía súper importante, hablando desde el lado del cliente, es que en la última reunión justamente yo le comentaba al doctor Salafranca que, ok, nosotros tendríamos una cuota subsidiada para el Seguro Social, y entonces ya pues el patrón se encarga de pagar su parte y nosotros pagamos la otra parte que nos corresponde de acuerdo al tabulador. Pero hay no hay una restricción, una limitación que diga dentro de la reforma de la ley ni en otras cuestiones que diga que esto no se puede trasladar al cliente. O sea, existe porque yo lo viví y porque vi el ejemplo después, una ley que probablemente no se parece a nada de lo de acá, pero quiero traer ese ejemplo. En California, a una parte se traslada al cliente, donde te desglosan, este importe representa para un pago para la seguridad social de los repartidores o conductores de acuerdo a la ley de California. Yo preguntaba, bueno, dentro de la ley o de la reforma, ¿hay algo que lo prohíba? Y no lo hay. Y tampoco no es que esté limitado, pero puede pasar. O sea, manejamos un panorama ficticio, pero puede pasar. Si yo hablo como cliente, yo digo, pero es que ¿por qué a mí? ¿Por qué me lo quieres trasladar a mí si a lo mejor es una responsabilidad tuya? ¿No? O sea, no tendría por qué asumirlo. Habrá gente que diga, sí, claro, perfecto, porque es su trabajo y valoro su trabajo. Pero habrá mucha gente que diga que no. Y entonces, ¿qué va a pasar? El efecto dominó va a ser que entonces se va a precarizar la demanda de pedidos, porque la gente va a decir, pues si yo pago 60 pesos por una hamburguesa y me estás cobrando 10 de impuestos más otros 10 porque el repartidor, pues mejor me espero tantito y voy caminando. Entonces se convertiría en un servicio de lujo, porque entonces las zonas que no tuvieran el alcance para cubrir esto que me demande la plataforma, pues ya no van a poder pedirlo. O sea, no solamente es quién tiene el poder adquisitivo, sino también cómo se precarizaría para algunas zonas que a lo mejor de pronto nada más tienen para pagarte lo justo que vale entre el producto y la entrega. Eso no está, o sea, no sé si no lo visibilizaron, pero tampoco está limitado. Pues creo que también forma parte de una economía, pues sí, capitalista, que al final eso es también lo que pasa en otros sectores siempre, ¿no? Terminan llevándole los costos al consumidor final, y esto que decías de que se convierte en un servicio de lujo, de alguna manera pues también lo hemos ido viendo, los precios que se pagan ahora en Uber, en Didi, son muy diferentes a los que se pagaban hace años antes de la pandemia. Y en ese sentido te quiero preguntar también si ustedes han visto un cambio en sus ganancias, si antes ganaban menos, ganaban más, cómo han visto en el transcurrir de estos años, cómo han ido cambiando sus ingresos.
Pues mira, así como plataformas han ido y venido, sí ha habido cambios, yo no lo voy a negar. También sé que muchos compañeros que se han acercado a mí me han dicho, oye, es que pues ahorita ya antes me pagaban, no sé, 50 pesos por 5 kilómetros y ahora me están pagando 30. Entonces, sí ha habido un cambio, no solo a partir de la reforma, sino a partir de que se hizo más demandante, como que ya fue de, bueno, pues es que ya tengo más trabajadores disponibles y ya tengo más demanda, entonces puedo ajustar la tarifa. Pero lo que se corre también como un riesgo es que previo a esta reforma o después de esta reforma las tarifas se ajusten, porque pues tampoco sabemos cuáles van a ser los aplicativos que van a tener las plataformas una vez conociendo toda esta información, porque sí nos hemos acercado con plataformas como a pedir, pues, ¿cómo vas a hacer ahora tú tus adaptaciones para mi trabajo? Y la respuesta que hemos obtenido sí ha sido como de, bueno, pues nos van informando ciertas cosas porque nos lo mandan en la plataforma, pero otras ha sido como, es que yo no te puedo dar esa información porque ni siquiera la Secretaría me la ha dado a mí. Entonces estamos atados porque pues tenemos la incertidumbre de lo que decía la Secretaría y tenemos la incertidumbre de cómo lo vaya a aplicar la plataforma y estamos a nada de que ya se implemente y no tenemos las cosas claras. Entonces la gente sí se empieza a preocupar, o sea, el fenómeno que al menos yo he visto en algunos grupos y también en el mío es que creo que la incertidumbre y el miedo es tan grande que ya están buscando otras opciones, o sea, opciones refiriéndome a volver a lo tradicional, o decir, pues es que ya no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer porque mi niño es autista y yo tengo que encargarme de él de más tiempo porque tiene ciertos cuidados especiales. Entonces, si dicen, es que yo sí tengo preocupación porque no sé si voy a estar dentro o no, y aunque les informes todo lo que tienes, como no está completo, no queda la certidumbre acabada, o sea... Esto que mencionas, Georgina, lo quiero ligar con un comentario de Edgar Chávez García, que me parece súper importante. Dice él, hay que ser claros, la gente no tendría que dedicarse a repartir comida si la misma gente no tuviera que estar pidiendo comida rápida en lugar de cocinar. Todos los problemas están conectados. Efectivamente, y tiene que ver con la falta de un sistema de cuidados. Por ejemplo, en el caso que señalas, pues esta mamá con una desigualdad de género en los cuidados que sigue recayendo en las mujeres y que es la mamá quien está preocupada por su hijo con autismo y porque no hay un sistema que lo cuide. Y por otro lado, pues necesitamos salir a trabajar para generar ingresos. Estamos como en una pelea entre la propia clase trabajadora y es como algo de lo que me gustaría mucho llamar aquí la atención porque podemos ver estos, como decía en un momento, que son un sector ustedes aparte, yo me dedico a otra cosa, pero en realidad son problemas conectados. Justamente como dice Edgar, si las personas necesitan comida rápida, comida que venga porque no, que alguien más la prepare y que se la traigan a su casa, es porque muy probablemente, no en todos los casos por supuesto, pero muchas personas pues no les da tiempo. Son trabajos con jornadas largas y que por supuesto también está esa lucha por que se reforme la Constitución y se establezca una jornada de 40 horas, como dice Edgar, todo está conectado, son jornadas largas, ingresos bajos y lo que decías, al final se termina precarizando a las personas que están trabajando y a las personas que necesitan ese servicio, que sí es necesario, que a lo mejor necesitan el transporte, también que necesitan un Uber, un Didi, por cualquier cuestión, porque a lo mejor también el transporte colectivo en su lugar donde viven, pues es violento, es peligroso, o porque se les hizo tarde, se inunda exactamente, porque ya no, a cierta hora ya no hay transporte colectivo, entonces lo necesitan, entonces formamos parte de toda esta lucha. Sí, creo que las plataformas, o sea, no nacieron como un capricho en principio, sino más bien encontrando las necesidades que se iban avistando en el tipo de trabajos que vamos desarrollando. Porque yo, retomando el comentario de este chico o señor, sí tiene un punto, pero por ejemplo yo conozco una persona que se dedica a trabajar y justo complementa con un emprendimiento. No le da la vida para dedicar 40 minutos para hacerse una comida y luego media hora para comer,
porque claramente su proyecto es generar el ingreso que requiero y entonces después destinar el poco tiempo que me resta para emprender porque estoy buscando un objetivo. Y así puede haber también lo de las jornadas, ¿no? Si hay trabajos en los que te dicen, no, pues es que tienes hora de entrada, pero no de salida, ¿no? O sabes que pues ya me agarró la lluvia y entonces tengo hambre, pero mi oficina o mi trabajo es en una industrial, o sea, la zona industrial o fábricas, que donde no hay ni Burger King, ni Sushi, ni todas estas, ¿cómo? O sea, si a lo mejor ya estuve 9 horas extenuantes en mi trabajo, 8 horas, lo que sea, más la lluvia y me tengo que esperar porque si no, no va a haber transporte o no me puedo mover porque ya se inundó, ¿cómo resuelvo esa necesidad? O sea, no es la lluvia no es algo que podamos predecir si sí va a caer muy fuerte o no, a lo mejor el clima sí te ayuda, pero finalmente es resolver necesidades y también en el transporte lo mismo, resolver necesidades. ¿Qué pasó cuando, o qué pasa cuando se inundan las líneas del metro o cuando, por ejemplo, viaducto, periférico y todas, que la lluvia es tan torrencial que se quedan los vehículos? Entonces, si se quedan unos vehículos, claramente un operador de transporte de un autobús no se va a meter a una zona en la que sabe que va a arriesgar a los 50 o 40 pasajeros que trae. ¿Qué hace? Entonces se empieza a desviar, pero entonces ya viene lleno porque está tardando en pasar y todo eso acarrea una serie de factores que en efecto dominó van buscando las personas esa necesidad o resolver la situación de, oye, ¿sabes qué? Pues es que me estoy mojando, pero yo tengo una cita en el médico. O ¿sabes qué? Tengo que llegar con mis niños porque los tengo que ir a recoger a la escuela porque es vespertina o lo que sea. Tienen que resolver y aquí es donde entra este tipo de trabajos donde pues te resuelven la necesidad. Claro, una necesidad creada a partir de un sistema económico que perjudica a las personas empobrecidas, que empobrece más a la clase trabajadora. Me gustaría, nos quedan ya poquitos minutos, Georgina, pero me gustaría mucho que antes de terminar pudiéramos hablar, que nos puedas hablar brevemente sobre este mecanismo que se tiene que crear también para atender los casos de acoso y hostigamiento. Y me parece súper importante, de nuevo, por ambas partes, como ustedes, como personas trabajadoras y quienes llegamos a contratar el servicio. Se han viralizado, en las últimas semanas se viralizaron estos videos de mujeres que acusaban a conductores, los amenazaban, sí, claro, ¿no? con denunciarlos por acoso sexual, lo cual es lamentable. Pero también, por otro lado, pues, por supuesto, ha habido pues casos incluso de feminicidio por parte de conductores de Uber. De nuevo, las plataformas en sí es otra manera en la que se han deslindado de, no es mi trabajador, solamente usó... Era mi socio. Era mi socio, exactamente. Y algo que también me llegaron a comentar algunas repartidoras es el acoso que llegaban a sufrir por parte de los clientes. En alguna ocasión, una de ellas me comentó que el cliente la estaba esperando, ella iba a entregar comida y la estaba esperando desnudo, sí, ¿no? Y seguramente muchísimas otras situaciones que han vivido principalmente las mujeres y la población de la diversidad sexual que también está presente en este sector. Me gustaría que pudiéramos hablar de eso brevemente. Sí, claro. Mira, la realidad es que sí, efectivamente todas estas situaciones que mencionas suceden particularmente más en mujeres que en hombres. No quiere decir que por ello con hombres no sucede, porque como lo acabas de mencionar, hay mujeres que se pueden escudar en ciertos movimientos como para salir con ventaja o obtener cierto beneficio, como se le llame, que pues es lamentable, pero también a las mujeres están muy expuestas porque en su momento, porque ahorita creo que conforme hemos tenido también estas peticiones a las plataformas, a todas en particular, de estos mecanismos, y que la reforma también lo menciona, o sea, ya se tienen que crear ciertos recursos y formas y maneras en las que la plataforma ayude a prevenir este tipo de situaciones y que también provea herramientas que ayuden a que esto se mitigue. Ejemplo, claro, botones de ayuda, zona de seguridad, grabar los viajes, grabar las entregas. En algún momento se van a hacer esas modificaciones que también la ley ya las demanda.
Y nos parece maravilloso porque finalmente esos casos sí se dan. Y no solo a nivel mujeres, o sea, de que te sale una persona, porque en nuestro grupo, o sea, te puedo decir, tengo N cantidad de casos de que la persona se ha orinado en el auto, de que las han venido hostigando de, oye, dame un besito, oye, no sé qué, y pues agarran y los bajan, o justo uno igualito de que la repartidora iba a ir a entregar y la persona sale desnuda, o que las quieren jalar al departamento. Entonces, demandábamos mucho el hecho de que ya no se tuviera que ingresar a los edificios en el caso de las repartidoras, o sea, que sea en un punto en el que hay más personas o hay más visibilidad para que no se arriesguen este tipo de situaciones, que marcaran las zonas de riesgo, que si tenían alguna situación rápido se reportara, o que tuvieran forma de reportar o de bloquear a un usuario, porque pues claramente en algún punto no se hacía un reporte, pero las repartidoras no sentían que hubiera un seguimiento, ¿sabes? Es como de, ay, sí, lamentamos los inconvenientes, pero hasta ahí, ¿no? Y es como de, esperemos que vuelvas a repartir con nosotros. Y yo así de... El bot. Ajá, exacto. Y lo que buscábamos era que no fuera un bot, y también lo estipula la reforma, o sea, tiene que ser un contacto con personas, o sea, para las situaciones que tengan controversia, hasta para la cuestión de los despidos, y eso tiene que ser un trato con personas, porque pues claramente las situaciones, y lo puedo decir hasta tomando en cuenta lo de los algoritmos, los sistemas no tienen un contexto humanizado, o sea, solamente aprenden a través de lo que tú desarrollas en la actividad. Que si rechazas, ¿por qué rechazaste? No te dice, porque eres mujer o porque estás flaquita. No, ellos nada más entienden por qué lo rechazaste, la tasa de desaceptación, la zona, tal. No les interesa el contexto humanizado, porque el algoritmo así es su naturaleza, por decirlo así. Entonces, lo que se buscaba era que dejara de tener esta naturaleza algorítmica de solo un bot, sino meterle un contexto de, oye, ¿sabes qué? Estas zonas representan un riesgo para la repartidora, o ya bloquea al usuario porque ya te reportó que es un acosador, o no le permitas hacer una nueva cuenta, o pon una zona de advertencia y que la repartidora o el repartidor sepa, o el conductor sepa, que si quiere entrar a la zona de riesgo es bajo su decisión, pero que no lo obligues a tomar ese viaje o esa entrega. Porque puede haber, por ejemplo, yo puedo decir, es que yo sí entro a Naucalpan porque Naucalpan lo conozco, ¿no? Y sé qué zonas en las que sí entro y en las que dicen que está feo, pero pues nada más es un pedacito. Entonces yo ya decido y digo, bueno, sí, zona de riesgo, pero yo conozco por ahí, entonces no tengo problema. Pero ya tomé yo la decisión y no me obligaron a. En cambio, ahorita o en algún momento era como, pues entras y pues, lo tienes que entregar porque pues yo no tenía registrado una zona de riesgo, o si la tuve, pues no tenía un récord. Pues... bueno, perdóname. No, adelante. Y en la cuestión de las entidades, la comunidad LGBT o este tipo de grupos minoritarios o de riesgo, llamémoslo vulnerados. Así, hubo ciertas vulneraciones en cuanto a plataformas, porque si hablamos de las personas trans, cuando se registran tienen que tener el nombre que aparece en sus identidades, y no en el que ya ellos, o sea, el dead name tiene que aparecer ahí y no puede aparecer el nombre con el que se identifican. Entonces entramos como en esas controversias de que también se tienen que adaptar estas plataformas a estas nuevas comunidades o estos nuevos grupos, porque pues claramente están dentro de nosotros, o sea, están en toda la población, estamos conviviendo con ellos, no lo puedes limitar a solo eso, y tampoco puedes no puedes castigar a un conductor o un repartidor sesgando esta asignación de viajes o las actividades solo porque un cliente le dio la gana reportar porque pues era hot. Imagínate, ¿no? Y porque así lo han puesto. Entonces dices, ¿cómo me vas a penalizar a mí tomándome esa calificación si finalmente, o sea, o sea, es mi identidad, no depende de mí, o sea, yo no te estoy pidiendo ni siquiera permiso para hacer, o sea, solo te estoy brindando un servicio y hasta ahí. Y también con las mujeres se da, pues es que ¿por qué están repartiendo si son mujeres? Ustedes deberían de estar en la casa cocinando. Ay, no es posible. Entonces, todo eso se ha evidenciado, se han presentado pruebas, colectivos, tanto nosotras como otros colectivos han ido con plataformas, los hemos presentado en la Secretaría de Trabajo, y se está buscando que esto también tenga una acción. No solo que quede como de, bueno, pues sí, ya es que la reforma lo dice, no. Que haya una vigilancia de que se va a hacer algo con respecto a todo esto. Esto que nos dices, creo que cierra muy bien este programa, porque hace falta muchos cambios todavía, a transparencia de lo que ya se aprobó,
que se vayan ajustando muchas otras cosas, pero al final esto que ya está aprobado, que ya está en la reforma y que ya va a entrar en vigor el 22 de junio, lo lograron de manera colectiva, lo lograron organizándose. Sí, de nuevo hay colectivos con diferentes puntos de vista, pero al final, pese a que pueden ser puntos que están opuestos a veces, lograron que tengan ya derechos que les habían sido negados, que de entrada se visibilicen las violencias que están viviendo, la importancia de su trabajo para la sociedad, para el funcionamiento y para que también entendamos que, como nos decía acá Edgar, todo está conectado y que los movimientos laborales no son suaves, no siempre, no están exentos el conflicto, lo importante es cómo atravesar esos conflictos, cómo llegar, y es un ejemplo muy claro de cómo la lucha organizada laboral pues puede ir generando estos resultados y que siempre se va a necesitar que se sigan organizando y que sigan pidiendo y que esto no es el final, sino en la progresividad de los derechos pues hay un gran camino todavía. Sí, muchas gracias, Georgina, de verdad por estar con nosotras y con nosotros para comentarnos. Es un poquito apenas de lo que implica este tema y ojalá que a la audiencia le haya gustado este programa, que se haya interesado por saber más. Y déjenos también acá en sus comentarios si les gustaría que hablemos más de este tema. Muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros. Gracias, Georgina. Gracias a ti, les dejamos por el día de hoy, pero continúen con la programación de Sin embargo al aire, que tenemos todavía varios programas el día de hoy.